¿Qué impulsa realmente a un gigante a inclinarse ante un desconocido? ¿Por qué un hombre que domina curvas a más de 300 kilómetros por hora se detendría en silencio para cubrir el techo de alguien que ni siquiera conoce? Nada. Es casualidad cuando se trata de Lewis Hamilton, pero lo que parecía un acto de compasión pura escondía una grieta, una fisura tan profunda que, al ser expuesta, cambió por completo el peso del gesto. ¿Y si el verdadero motivo no fue bondad, sino algo que ni él mismo se atrevía a enfrentar? Dicen que el corazón humano es un motor de muchas válvulas. Algunas impulsan amor, otras necesidad, culpa, redención. Pero en esta historia, la línea entre el héroe y la víctima se vuelve tan delgada que hasta el más atento puede perderse, porque a veces ayudar a alguien es solo el principio de un laberinto mucho más oscuro. Y esta vez, Luis no estaba preparado para lo que iba a encontrar al final del pasillo. ¿Qué descubrió exactamente? ¿Y por qué desde entonces su mirada parece más pesada? Imagina que cada decisión noble es una semilla. Pero, ¿qué florece cuando la tierra está contaminada con secretos? Esta no es una historia de caridad. Es una historia de ecos, de algo que se ocultó bajo la alfombra por demasiado tiempo. Una verdad que rugía por salir justo cuando las cámaras estaban apagadas. Y cuando finalmente se asomó, no hubo trofeos ni celebraciones, solo silencio. Un silencio tan ensordecedor que Lewis, el campeón de las pistas, no supo cómo enfrentarlo. ¿Y si el hombre al que ayudó no era quien decía ser? ¿Y si ese gesto lo ató a una sombra que no puede sacudir, sin importar cuántas vueltas dé al circuito? Hay momentos que parecen insignificantes, hasta que revelan un patrón. Algo no cuadra, algo fue encubierto, y lo que está enterrado no descansa para siempre. En algún punto siempre regresa a cobrar su precio. Cada historia tiene dos versiones, pero esta parece tener una tercera, una capa enterrada entre suspiros, contratos rotos y nombres que nunca llegaron a pronunciarse. Luis pensó que estaba haciendo lo correcto, pero a veces lo correcto es una trampa disfrazada de virtud, y una vez que entras, ya no hay marcha atrás. Estás listo para cruzar esa línea, porque una vez que escuches lo que realmente pasó, ya no podrás mirar a Lewis Hamilton con los mismos ojos. A veces, una acción simple esconde una fractura, no una grieta visible, sino una fisura silenciosa, enterrada bajo el acto mismo de ayudar. ¿Por qué alguien tan inmenso como Lewis Hamilton elegiría el anonimato para hacer el bien? ¿Qué? ¿Busca realmente quien lo tiene todo al ofrecer algo sin esperar retorno? Puede parecer generosidad, puede parecer humanidad, pero si escuchas con atención, hay algo más. Algo que se retuerce detrás del gesto, como una voz que no ha sido dicha. No se trata de caridad. Nunca fue solo eso. Fue un impulso más antiguo, más primitivo. Una llamada que no viene de la razón, sino de algún rincón oscuro del alma, donde el pasado respira, aunque juremos haberlo dejado atrás. Y si ese alquiler no era solo un techo para otro, sino una forma de tapar una herida que nunca dejó de sangrar. Lo que comienza como un acto de bondad puede ser también una rendición. ¿A qué? A algo que ni siquiera él se permite nombrar. El universo no premia a los héroes. A veces los expone, los pone frente a espejos que deforman su reflejo, los arrastran a lugares que no querían volver a pisar. ¿Y si ayudar fue su manera de evitar una culpa antigua? ¿Y si esa ayuda fue un grito que nadie oyó? En el eco de sus pasos había algo más que compasión. Había una deuda invisible, una conexión que él no eligió, pero que lo eligió a él. Una cadena que tiraba con fuerza desde algún punto del tiempo que ya no existe, pero que aún
Manda, tú también lo has sentido, ¿no? Esa sensación de hacer algo correcto y aún así no sentir paz. Como si algo dentro de ti supiera que no basta, que hay algo que no estás mirando, que hay un detalle, una sombra, un dato mínimo, que cambia todo. Luis pagó un alquiler, sí, pero lo que descubrió después no tenía nada que ver con dinero. Y ahí es donde todo empieza a quebrarse. La casa a la que pagó el alquiler no era solo una estructura de paredes y ventanas, era un contenedor de ausencias. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido justo antes de una tragedia, no nombrada. Luis no lo sabía, no al principio, pero hay espacios que hablan, que susurran verdades escondidas en el polvo, en el silencio de una habitación vacía, en el peso invisible de una silla que ya no se usa. Entrar allí fue como abrir una carta que no era para él, pero que de alguna manera le pertenecía. Hay decisiones que uno toma sin entender del todo por qué, como si fueran dictadas desde un lugar más profundo que la conciencia, como si alguien desde dentro le dijera, hazlo, aunque no sepas lo que estás tocando. Porque a veces, tocar la vida de otro es tocar el borde de tu propia herida. Y eso fue lo que pasó. Hamilton creyó estar salvando a alguien, pero cada día que ese alquiler se pagaba, algo en él se rompía un poco más. Como si estuviera alimentando, sin saberlo, un monstruo hecho de recuerdos que no eran suyos, pero que empezaron a dolerle igual. La verdad no siempre llega con un grito. A veces llega como una fotografía encontrada debajo de una cama, como un nombre repetido en un susurro, como una historia mal contada que empieza a desmoronarse cuando la miras desde el ángulo correcto. Lo que él descubrió, lo que nadie esperaba que viera, no era algo evidente, era sutil, era humano, tan humano que dolía, porque en el centro de todo no había una traición ni una mentira. Había una coincidencia imposible, un cruce de vidas que no debía existir, y sin embargo, existía. Y si no fue él quien encontró esa casa, sino que fue esa casa la que lo encontró a él, y si ese hombre, ese rostro que parecía uno más, escondía una historia que estaba esperando ser revelada desde mucho antes de este gesto. Hay encuentros que no son casuales. Hay deudas que no sabíamos que teníamos, hasta que las pagamos con lo más profundo de nuestra paz. Y ahora, la pregunta no es por qué Luis ayudó. La pregunta es, ¿qué estaba intentando enmendar antes, siquiera de entender que lo necesitaba? No se puede escapar de lo que uno lleva dentro. Puedes correr en círculos perfectos a 300 kilómetros por hora. Pero hay heridas que viajan contigo, aunque creas haberlas dejado atrás en la curva anterior. Luis lo entendió cuando empezó a soñar con ese lugar, con esa casa, con ese hombre. Soñaba con detalles que nunca había visto, con olores, con sonidos, con nombres que nadie le había dicho. Era como si su alma estuviera reconociendo un mapa que su mente aún no podía descifrar. Como si algo estuviera reclamando ser recordado a la fuerza. A veces, el pasado no necesita ser tuyo para doler. Basta con tocar algo, una carta, una llave, una mirada, y todo lo que estaba dormido en el mundo se despierta dentro de ti. ¿Y si la historia de ese hombre, lejos de ser ajena, era un eco de algo que Luis había vivido de otra forma, en otro cuerpo, en otro tiempo? No hay pruebas, no hay lógica, solo una sensación que crece, que arde, que exige ser mirada. Porque detrás del alquiler había otra deuda, más antigua, más invisible, una deuda emocional, una cadena invisible entre dos almas que nunca debieron cruzarse, pero lo hicieron por una razón. Cada vez que intentaba entender, algo lo empujaba más profundo, no hacia respuestas, sino hacia nuevas preguntas. El gesto que parecía tan noble empezó a sentirse como una trampa,
como si hubiese sido manipulado por algo más grande, como si esa casa, ese rostro, esa historia lo hubieran estado esperando, y eso lo cambió todo. Porque el verdadero miedo no era descubrir qué había detrás de esa ayuda. El verdadero miedo era descubrirse a sí mismo en medio de esa historia, sin saber cómo llegó ahí. ¿Y tú? ¿Nunca has sentido que algo o alguien te observa desde tu propia sombra, como si una parte de ti supiera más de lo que te atreves a admitir? Como si el universo estuviera susurrándote secretos, pero tú finges no escuchar. Luis escuchó, y cuando lo hizo, el mundo ya no volvió a sonar igual. Hay puertas que solo se abren desde dentro, y esta ya fue cruzada. Todo lo que parecía sólido empezó a deshacerse. La historia oficial, el relato simple, el gesto heroico, nada encajaba del todo. Porque la verdad rara vez llega con forma de noticia, llega como un temblor, como una sospecha que no se va, como una certeza sin palabras. Luis no lo dijo, nadie lo dijo, pero desde aquel día algo en su rostro cambió, como si llevara un peso que nadie más podía ver, como si supiera que había tocado algo que debía permanecer intacto, y aún así lo tocó. ¿Por qué? Tal vez fue destino, tal vez fue una advertencia, tal vez fue una llamada de esas que no se hacen con voz, sino con vibraciones, con sincronías imposibles, con repeticiones en el tiempo, porque ese hombre, al que salvó, no estaba solo, estaba rodeado de símbolos, de pistas, de heridas que hablaban en silencio, y Luis, sin saber cómo, empezó a comprenderlas, no con la mente, con la piel, con los sueños, con las grietas invisibles de su propia historia personal, las que nunca se muestran en una carrera, pero que corren dentro de ti todo el tiempo. No fue un error, no fue coincidencia, fue una revelación que aún no ha sido dicha en voz alta, porque hay verdades que no se pueden pronunciar sin que algo se rompa, sin que el aire cambie, sin que el espectador deje de ser espectador y se convierta en parte de la historia. Y aquí estás tú, mirando desde afuera, creyendo que estás a salvo, pero si llegaste hasta aquí ya estás dentro, ya formas parte de este silencio compartido y en algún lugar de ti lo sabes. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Qué lo unía a Luis, más allá del alquiler, más allá del acto visible? ¿Qué fue lo que descubrió el piloto cuando ya era demasiado tarde para retroceder? Las piezas están sobre la mesa, pero ninguna encaja sin torcer la lógica. Hay algo en esta historia que no ha sido contado, algo que arde justo debajo de la superficie, esperando al momento exacto para revelarse, y cuando lo haga, ya no habrá vuelta atrás. A veces las respuestas no llegan como certezas, sino como temblores. No son palabras claras, sino vibraciones que se sienten en el pecho, en la piel, en ese rincón secreto donde guardamos lo que nunca nos atrevimos a nombrar. Lo que sucedió entre Luis y aquel hombre no cabe en una frase, no se encierra en un titular, es una herida compartida que solo se entiende cuando uno se atreve a mirar más allá del gesto y se permite escuchar lo que duele sin explicación. Cada escena, cada silencio, cada sombra que cruzó esta historia fue más que una coincidencia. Fueron símbolos, llamados sutiles del alma a detenernos, a mirar con otros ojos, porque el verdadero drama no es lo que se ve, sino lo que se revela por debajo. En el rostro de un campeón mundial se escondía un niño, y en la vida de un desconocido, la clave para que ese niño recordara quién era antes de la velocidad, antes del ruido, antes del mundo. Tú también lo sabes. Hay momentos en los que algo se rompe dentro, pero no se cae, se abre, como una grieta en la cáscara de una semilla que al fin está lista para brotar. Eso fue esta historia, una grieta que no destruye, sino que revela. No importa cuán lejos creas estar de este relato, si has llegado hasta aquí,
es porque una parte de ti también está despertando. Tal vez no lo entiendas aún, pero lo sientes, y eso ya es transformación. Pregúntate, ¿cuántas veces has ofrecido ayuda sin comprender por qué? Y si esas acciones eran memorias antiguas, llamándote desde otras formas. Y si cada gesto que diste en silencio fue una parte de ti intentando volver a casa, la vida tiene formas extrañas de recordarnos quiénes somos, y a veces lo hace usando el rostro de otro. El verdadero descubrimiento no fue lo que Luis halló, sino lo que, a través de aquel hombre, comenzó a recordar de sí mismo. Hay historias que no terminan, solo cambian de piel. Y ahora que ésta ha tocado la tuya, no la dejes morir en silencio. Si algo dentro de ti vibró, si una imagen se quedó flotando detrás de tus ojos, permite que otros también la sientan. Comparte esta historia como quien extiende una señal. Suscríbete no por costumbre, sino por sentido. Y si algo te arde por dentro después de todo esto, escríbelo. Tal vez no lo sepas aún, pero ese es el inicio de tu propia historia, porque hay ecos que no buscan ser oídos, buscan ser recordados.